Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver todas las compras que hemos hecho en este final de 2024. Bueno, pues como decíamos en el vídeo de hoy, vamos a ver todas las compras que hemos hecho en este final de año, en este final de 2024, la verdad. Hay una puta locura aquí, sobre todo Play 5 y Switch, es mayoritariamente todo lo que hay. Luego al final del vídeo hay un bonus track con 4 steelbooks de películas, ¿vale? Así que os invito a quedaros hasta el final del vídeo. Y bueno, vamos a empezar, dos jueguecitos de Play 4. Por un lado, este Marvel vs. Capcom Fighting Collection, ¿vale? Los iba a separar por tiendas donde los compré, pero digo, mejor lo voy a separar por sistema, lo que es Play 4, Play 5 y Switch, que son las compras que hay. Porque es que si no es una locura, ¿vale? Así que este Marvel vs. Capcom, esto lo compré en el Salón del Manga, o sea que imaginaos que es ya final de año, ¿vale? Aquí está, digamos, parte final de noviembre y diciembre, ¿vale? Son las compras que hay aquí. Parte, bueno, medio final de noviembre y todo diciembre, ¿vale? Es lo que vamos a ver aquí, las compras de final de año. Por un lado, como digo, este Marvel vs. Capcom. Esto ya sabéis que es un recopilatorio, ¿vale? De varios juegos. Ahí tenemos algunos de los que vienen incluidos. Bueno, algunos no, los que vienen incluidos, ¿vale? Ahí los veis. Como especial añadido, que creo que es la primera vez que se añade en un recopilatorio, este de Punisher, ¿vale? Que eso es un beat'em up. Quitando todo lo demás que son juegos de pelea, juegos de arcade, de luchas. Ahí tenemos ese beat'em up de Punisher, ¿eh? Juegazo. Esto lo compré por 40 euros en el Salón del Manga, como digo. 40 euros en el stand de Extra Life, ¿eh? Que en el stand de Extra Life compré varias cositas, luego veremos ahí también. Y lo otro que tenemos de Play 4 es esta edición que tenemos aquí, ¿vale? Esta edición, digamos, coleccionista de Doom. Esto lo compré en Game, ¿vale? En unas rebajas que hicieron de estas del calendario de Adviento. Pues bueno, pusieron esto, creo que fue a 60 euros o algo así. La verdad, podía ser más barato, ya que lo que viene aquí te viene toda la colección de juegos de Doom, ¿vale? Desde el primero, desde el Doom normal, el 2, el 64, el 3, el del 2016, que es un juegarral, y el Eternal. Lo que pasa que vienen en digital, ¿vale? Ahí la putada. Pero bueno, lo compré porque me hacía gracia tener el arma que viene, ¿vale? Que es el arma clásica de Doom. Vamos a verlo ahora por aquí, os lo voy a enseñar rapidito, ¿vale? Que quiero... Es que hay mucho por enseñar y no quiero que el vídeo dure un montón. Por cierto, esto aquí lo voy a apagar porque las luces esas pueden deslumbrar un poco. Aquí lo vemos, ¿vale? Nada, aquí lo que viene dentro es una Steelbook, que en la Steelbook pues te viene un papelito con el código de descarga, ¿vale? Vamos a verla por aquí, os lo enseño así rapidito por aquí, ahí tenemos el loguito, ¿vale? Aquí tenemos el Doom Anthology, que es como se llama esta edición. Por aquí, esperaos, voy a enseñar, voy a quitar el código, aunque ya esté canjeado, pero no me gusta enseñar los códigos, pero bueno, por ahí lo veis, ¿vale? Ahí está el Doom Anthology y ahí debajo está el código. Y luego aquí, como en el disco, sí que es verdad que en disco te viene, creo que es el Eternal, te viene lo que sería en físico, ¿vale? Te viene en el disco Doom Eternal, en disco. Todo lo demás es digital, ¿vale? Todos los demás que vienen son en digitales, pero bueno, ahí está. Y luego por otro lado, pues aquí nos viene esta arma, ¿vale? Del juego, con un stand como para exponerla. Así que os lo voy a enseñar por aquí en un momentito, ¿vale? Ahí veis el stand, que el stand aquí debajo viene con las letras de Doom, ahí lo veis. Y nada, pues esto básicamente es para poner aquí. Esto lo que sí que tiene aquí es, quitando el plastiquito este de aquí, viene con luz, ¿vale? Ahí más o menos se apreciará un poco, que viene ahí con alguna lucecita en LED, ¿vale? Del arma. No sé si se aprecia, ¿no? Sí que se aprecia en cámara. Y bueno, pues esto básicamente es para colocarlo aquí, ¿vale? Y bueno, pues sin más, ¿vale? Lo compré por eso, porque me hizo gracia y digo, pues mira, pues por tener ahí el arma de Doom. La verdad es que el precio podía haber sido bastante más ajustado, podía haber costado perfectamente la mitad, podía haber costado 30 euros, pero bueno, tampoco, yo qué sé, me hacía ilusión tenerlo, coño, me hacía ilusión y ya está. Así que esto es lo que sería relativo a PlayStation 4. Luego pasando a PlayStation 5, pues tenemos varias cositas. Por un lado, aunque este juego no salió muy bien, pero tenía ganas de tenerlo y se puso a un precio tirado, que es este Test Drive Unlimited, el Solar Crown, ¿vale? Esto se puso también en el calendario de Adviento, en Game, por 25 euros, la edición de PlayStation 5. Como digo, es un juego que no ha salido especialmente bien, tiene varios fallos, falla contenido, tiene bugs, en fin, tiene varias cositas. Ahora le han metido el DLC de la isla de Ibiza, que se ve que está recreado perfectamente,
¿vale? Tal cual es la isla de Ibiza, así que bueno, pues un añadido para el juego que no está nada mal. Y oye, por 25 euritos este Test Drive, joder, fue una saga mítica en su día en Play 3 360, yo sobre todo lo jugué en 360, y este Solar Crown, pues bueno, ahí está. Luego por otro lado, película histórica, con juego histórico también, Robocop Rock City, ¿vale? Esto lo compré, creo que fueron a 20 euros, sí, 20 euros, esto fue una putada que me hizo Game, os lo voy a explicar, esto lo compré en Game a 20 euros, pero lo pusieron a 15. Me acuerdo porque en un grupo que tenemos de WhatsApp con varios colegas de aquí de YouTube, ¿vale? Le mando un saludo a Luis, a Pedro, ¿vale? Me pasaron esta ofertita creo que fue Luis el que pasó la oferta. Pasó esta ofertita, la pasó por el grupo de WhatsApp, 15 euros. Digo, coño, me lo voy a comprar. En cuanto lo vi, fui a la tienda a las 10 de la mañana y ahora que llego ahí me dice la chica, 20 euros. Digo, ¿cómo 20 euros? Digo, si está 15 en web. Lo miro y dice, no, está a 20. Lo miro yo en el móvil y digo, no me jodas, la acaban de cambiar. Digo, he salido hace literalmente 10 minutos de mi casa y estaba a 15 euros. Y ahora ya está a 20. Claro, yo no lo compro online porque digo, bueno, los 5 euros de envío me los ahorro. Que al final, pues mira, fui en tienda y encima lo gasté. Porque me lo compré a 20. Pero digo, tío, y me dijo la chica, no sé. Dice, ya sabes, la misma chica me dijo, ya sabes cómo va Game con estas cosas. Dice, me imagino que sería algún error de web o vete a saber. Dice, pero bueno, la verdad, si no lo quieres lo entiendo. Digo, no, ya que he venido, pónmelo, me da igual 15, 20. Digo, pero joder, es que salió literalmente hace 10 minutos de casa, estaba 15, llego a la tienda y hasta 20. Pero en fin, cosas de Game. Pero bueno, aún así, juegazo, los que os gusten las películas históricas de Robocop, pues es de los mejores juegos que se han hecho de la historia, junto con el primero, el de 8 bits. La verdad es que ese Rock City es fiel a la película, ¿eh? Tiene un montón de guiños y demás, es juegazo, la verdad. Está muy bien. Y luego por otro lado me dice esto el mismo día que fui, cogí este Spill and Secrets, ¿vale? Esto por 10 euritos. Que bueno, es un juego de magia, un juego de aventuras, vista isométrica y tal. Y bueno, pues juegas un poquito pues con las magias y tal, ¿vale? Estás como en una academia y vas mejorando al personaje con magia, vas aprendiendo nuevas habilidades y demás. Es un juego curioso, un juego que está bien, gráficamente me gusta mucho cómo se ve, sobre todo por el toque de la vista isométrica que tiene el juego, que a mí los juegos con vista isométrica me gustan. Y oye, por 10 euritos pues poco vas a perder, ¿no? Poco vas a perder. Y luego pasamos a lo que serían un poquito ediciones especiales, ¿vale? En Play 5 también. Por un lado me hice con este Neon Blood Limited Edition, esto como veis ahí por 22 euros en Impact. Esto fue en el stand también del Salón del Manga, el stand que tenía Impact Game. Y bueno, por 22 euritos la verdad es que, hostias, era preciazo, ¿eh? Estaba también la edición de Switch, creo que estaba a 28 si no recuerdo mal. Pero bueno, no sé, es un juego que me apetecía tenerlo en PlayStation 5. Además, como viene aquí con contenido extra y tal. Esperaos un momento, que no sé, creo que venía algún código por aquí. Sí, aquí venía un código con la banda sonora, ¿vale? Con la banda sonora, el soundtrack, ¿vale? Pero en digital. Y bueno, pues luego viene aquí algún añadido, como una pegatina aquí de Meridian, que es la distribuidora. Y luego por aquí un artbook, ¿vale? Que lo quería más que nada por esto, porque el artbook en Play 5, pues en la versión de PlayStation es más grande que en la de Switch. Y bueno, pues por tenerlo aquí. Que oye, la verdad es que es un juego que le tengo muchas ganas. Ahora estoy metido en Dragon Quest 3 HD, que eso lo veremos en las compras de enero, ¿vale? Es un juego que me trajeron los Reyes, así que eso lo veremos en las compras de enero. Y en cuanto lo acabe, que llevo ya a la mitad del juego más o menos, pues me meteré en este Neon Blood, que esto por lo que tengo entendido en 4 o 5 horitas lo tienes terminado. Así que se ve que es una aventura muy buena, pero con de esto de que es muy corta. Pero oye, para ser un estudio español que creo que es reciente, creo que es el primer juego que saca este estudio español, creo, perdona si estoy equivocado. Pero, oye, pues no está nada mal. Y luego aquí, Welcome to Viridis, ¿vale? Que es la ciudad en la que está ambientada el juego. Ahí tenemos unos gaticos, Ahí tenemos unos gaticos. Siempre vienen bien. Pues nada, este es el contenido que trae este Neon Blood. Y como digo, por 22 euritos en el stand de Impact, pues oye, nada mal. Y luego, por otro lado, también me hice con Company of Heroes 3. Esto también se puso tirado creo que fue la primera oferta del calendario de Adviento de Game. Esto estaba a 20 euros. Esta edición se puso a 20 euros. También espectacular la edición. Esto ya sabéis, juegos de estrategia ambientados en la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Y bueno, pues también trae aquí un montón de contenido. Aquí pues el librito, ¿vale? Un poco de artbook con imágenes así pues del juego y tal.
aquí lo veis, te explica un poquito pues el juego. Lo bonito del libro, lo que mola es que está traducido, ¿vale? Que siempre estos libros suelen venir en inglés, pues coño, al menos se lo han currado y se lo han traducido todo. Y aquí pues te explica un poquito la historia de los personajes, un poco de imágenes, la historia del juego, la jugabilidad, en fin. Aquí también la música, cómo compusieron la música del juego. La verdad es que son algo aquí, mira, pues todo el registro, estos se van por las firmas de los desarrolladores, ¿vale? Así que, oye, pues mola mucho estas cosas. Y luego aquí tenemos el artbook, que esto de aquí, no sé si se apreciará, pero todo esto de aquí es en relieve, ¿vale? Todos estos de aquí son relieves que la verdad molan un montón. Aquí los impactos de bala también son relieves, ¿vale? Y luego por dentro, me vais a perdonar otra vez porque no sé si no traía también algo de código de descarga. Efectivamente, trae aquí un DLC, la Brigada del Diablo, ¿vale? Que es pues una misión de expansión. Aquí veis la Steelbook por dentro con el disco. Y luego pues cositas que no traen por aquí, pues esto no recuerdo mal, era un parche. Sí, el típico parche estos de la ropa que lo pones con la plancha y lo veis. Está guapo el parche, está guapo. Esto no lo voy a poner porque al final la ropa se acaba estropeando. Se quedará aquí, pero está muy guay. Luego por aquí, pues aquí tenemos un mapa con las zonas del juego. Aquí veis la zona, ¿vale? Pues un poco por donde nos vamos a mover en el juego y tal. Que esto siempre mola un montón tenerlo y verlo, ¿vale? Aquí pues la otra parte, ¿vale? El frente de Italia, ahí veis, ¿vale? Pues bueno, un poquito por las zonas donde nos vamos a mover. Y esto, como digo, es un juego de estrategia, ¿vale? De guerra, evidentemente. Y bueno, es un juego que, a ver, sí que son juegos que se disfrutan, yo creo, un poco más en PC, pero al menos por tener la edición física. Y luego aquí viene con un librito que esto, pues nada, son las típicas garantías y tonterías de estas. Así que nada, pues esta edición que también se puso muy a tiro, la verdad, y joder, está muy guay. Y luego por último en PlayStation 5 me hice con esta edición de Ashen, que esto fue en el stand de Impact también. Juraría que fue en el stand de Impact también y no sé si no fueron 15 euros. Este no trae pegatina, la verdad es que no lo trae, no sé si fueron 15 o 20 euros, ¿vale? Esta edición, esto fue también en el stand de Impact, la verdad. Y hostia, esta edición la quería sí o sí. Fue un juego que ya en su día me pasé en Game Pass, un juego que lo exprimí en Game Pass, pero la verdad es que me gustó muchísimo y quería tener la edición física, que la verdad mola un montón. Lo que pasa que en Amazon la vi a veces, pero estaba a 60 euros. Y hostia, tampoco voy a pagar 60 pavos por esto. Y a veces sí que se puso en 20, 25, pero se agotaba en un momento. Y la verdad que el otro día en el stand de Impact quedaban dos. Pero no sé si eran a 15 o a 20, pero quedaban dos y me llevé uno. Así que bueno, esto pues trae la Steelbook, no sé si... Ah, vale, aquí dentro está vacío, ¿vale? Es la Steelbook para que, bueno, pues si queréis tener aquí el juego en vez de en su cajita normal. Luego por aquí trae un artbook, ¿vale? Ahí con los personajes del juego y tal. Esto ya sabéis, también es un juego cyberpunk en una ciudad pues... muy con mucha pobreza, muy tecnológica. Hay zonas muy ricas, que hay rascacielos y tal, y zonas tremendamente pobres, ¿vale? Aquí de hecho veis un poquito el contraste, estas zonas así más pobres y esto pues así un poquito más pijito y tal. Y bueno, pues ahí te vienen oleadas de enemigos, de robots y cosas. Y bueno, pues es un juego de acción, un shooter, ¿vale? También vista isométrica, pero es un double shooter de estos que le llaman. Es que no sé ahora, tiene un nombre, pero un twin shooter, ¿no? Sí, un twin shooter creo que son. Que es que con el gatillo izquierdo manejas al personaje y con el derecho manejas dónde van las balas, ¿vale? Disparas y con la derecha pues vas manejando donde quieres las balas. Esto de aquí pues son habilidades que hay, que pones cúpulas y tal para cuando te vienen oleadas, pues para que no te revienten al momento. Y la verdad que a mí es un juego que me encantó. Tiene parte también de Metroidvania porque vamos a hacer mucho backtracking para volver a zonas, para mejorar armas, habilidades del personaje y demás. Y la verdad es que me gustó un montón de Ashen, tío. Me gustó mucho el juego. Y así que ya lo tenemos aquí en físico. Aquí dentro, efectivamente, venía aquí con un DLC, el CyberSec, ¿vale? Bueno, lo enseño así por aquí, para que no se vea el código, pero bueno, viene con ese DLC. Y luego pues aquí el disco en físico, ¿vale? Así que, hostia, pues otra edición que también me gustó un montón, muy bien de precio este de Ashen. Y oye, para jugarlo ahora en Play con los trofeos y tal, pues también tenemos ahí contenido para meterle, ¿eh?
Así que esto sería en cuanto referente a PlayStation. Vamos a pasar ahora a Nintendo Switch, ¿vale? Voy rapidito porque no quiero que el vídeo se haga tampoco excesivamente largo. Play Switch hay aquí una locura. Mira, hay 3, 6, 9, 12... Hay 13 juegos de Switch, ¿eh? Lo de Switch es una puta enfermedad que no tiene ningún sentido y se nos fue de las manos, ¿eh? Y no sé en qué momento. Por un lado, este Iron Fury. Vamos a echar esto, por cierto, aquí a un lado, lo de Play, ¿vale? Para ir amontonando ahí lo de Switch. Por un lado, como digo, este Iron Fury. Esto lo compré en el Salón del Manga también, en el stand de Extra Life. Y creo que estaba a 10 euros. Creo que eran 10 euros lo que estaba. Esto pues también viene aquí con contenido aquí dentro, algunas pegatinas y tal. Aquí veis algunas pegatinas muy clásicas, pegatinas muy de los 90 que venían así en los juegos, en las revistas y tal. Y luego por aquí pues un pequeño artbook. Esto es un juego estilo Doom, ¿vale? Un shooter en primera persona. Sí que con gráficos así un poquito más cel shading. Pero bueno, al fin y al cabo pues es un poco la ambientación, ahí lo veis, ¿vale? Un poquito lo que serían los Doom clásicos, este tipo de juegos, un shooter muy de los 90 de PC, ¿vale? Muy noventero. Así que este por un lado, este Iron Fury. Luego por otro lado también en el stand de Extra Life, este Persona 5 Táctica, ¿vale? Que esto estaba creo que a 10 euros, estaba en Extra Life también. Así que me hice con él. Me hubiera gustado la versión de PlayStation, ya que tanto el Persona 5 como el 5 Royal como el 5 Striker lo tengo en Play 4 y Play 5, pero la verdad es que no lo tenía. Y dije, pues mira, oye, pues ya que lo tengo en Play 4 y Play 5, pues así tengo alguno en Switch. No sé qué tal estará esta versión, la verdad, desconozco qué tal estará esta versión. Sí que el juego no es 100% lo que se esperaba de un Persona, ¿vale? Pero bueno, no está mal. Ahí viene por detrás con un código, ¿vale? Para algunos personajes y tal. Y bueno, pues esto es un juego de estrategia, ¿vale? Un juego en el que nos movemos como en tablero. Y bueno, de ahí el nombre de táctica, ¿no? A nuestro equipo lo manejamos y lo colocamos en diferentes casillas del combate y vamos luchando por turnos. Así que bueno, pues a ver qué tal. El juego, ya digo, el juego fue un poco menos de lo que se esperaba. No fue tanto como se esperaba siendo un Persona y siendo Atlus, pero bueno, no está nada mal. Y luego lo que es la versión de Switch, pues no sé qué tal estará en comparación a la de PlayStation, la verdad. No sé si será algo peor o será idéntica versión, no lo sé. Así que nada, pero oye, por 10 euritos, pues la verdad es que está muy bien. Luego por otro lado, ojo esta joya, Ojo esta joya. Me hice con Etrian Odyssey Collection. Aquí veis que esto está en japonés porque es una versión que no salió aquí en Europa, ¿vale? Aquí solo ha salido en Europa, pero en digital. Y esta versión pues es la japonesa del HD Remaster del Etrian Odyssey 1, 2 y 3, ¿vale? La putada de la edición es que está en inglés, no viene en español. Creo que en digital, la versión que hay aquí en Europa sí que viene traducida al español. Pero bueno, quería esta versión en físico, la verdad. La verdad es que es un juego que es una saga que me gusta mucho, a pesar de que es muy difícil, muy difícil. Pero me gustaba mucho y aquí pues vienen los 3 remasterizados que en su día salieron en Nintendo DS. Y la verdad es que esto es, joder, la verdad es una joya. Tener esto es una joya. Esto lo compré en un Cash Converter a 50 euros. Es caro, porque coño, es caro 50 eurillos para ser unos remaster de unos Etrian Odyssey. Juegos que tienen ya 20 años, pero es que es una edición muy difícil de ver. Es muy difícil de ver. Esto sí que está a veces en algunas tiendas digitales. Digitales me refiero como Extra Life o Impact y cosas así, pero a lo mejor están a 80, 90 euros. Y la vi por 50, es nuevo, estaba precintado, lo abrí para verlo y para probarlo y tal, pero estaba precintado en Cash Converter, por 50 euritos, así que creo que me debe una ganga bastante fina. Y bueno, como digo, esos son unos Dungeon Crawler, juegos en primera persona, nos vamos metiendo en mazmorras, no tenemos mapa, el mapa lo vamos dibujando nosotros, ¿vale? Conforme vamos haciendo el recorrido, pues lo vamos dibujando el mapa. Y se trata pues de ir encontrando tesoros, abriendo cofres y demás. La putada que puedes bajar un nivel, estar en la primera planta y matar a todos los enemigos, que dices, bueno, voy bien. Bajas al segundo nivel y el primer enemigo que te encuentras te cruje todo el grupo y te manda para casa. Y cuando te matan, todo lo que has conseguido lo pierdes, ¿vale? O sea, es como si no hubieras hecho nada. Por eso son juegos muy difíciles y juegos
de saber muy bien la estrategia y saber decir, vale, lo que he conseguido, aunque sea poco, voy mejor a, a guardarlo y ya me adentraré luego en otro nivel, porque si no es que te van a reventar y son muy difíciles. Por otro lado, otro gran juego, Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp, ¿vale? Estos míticos clásicos juegos de guerra, acción, estrategia de Game Boy Advance, ¿vale? Aquí vienen recopilados tanto el 1 y el 2, ¿vale? Y esto lo conseguí por 30 euros, pero no recuerdo dónde. Creo que en Amazon puede ser. Juraría que en Amazon lo encontré a 29,95 o algo así, lo pusieron. De estas ofertas flash que duraron nada, absolutamente nada. Y bueno, pues como digo, son juegos de estrategia y lo veis. Esto tuvo un retraso bastante importante de este juego. Lo recuerdo por la guerra de Ucrania, ¿vale? Porque es un juego que va sobre la guerra, básicamente. Pero el bando enemigo, aunque no te lo dicen, pero se deja entrever por cómo son los enemigos y demás, que el bando enemigo son los rusos, ¿vale? Entonces por eso ese retraso que hubo por la guerra de Rusia-Ucrania. Pero bueno, al final pues se lanzó. Tiene una mejora gráfica respecto a Game Boy Advance, pero a mí realmente no sé si me acaba de convencer más la mejora gráfica o el pixel art que tenía en Game Boy Advance. Porque la verdad es que estos juegos en Game Boy Advance se veían increíbles, se veían muy bonitos. Y ahora lo han metido como un lavado de cara, un gráfico así como más cartoon, no sé muy bien cómo decirlo, como más de juguete de plástico, por así decirlo. Y creo que el pixel art de Game Boy Advance me gustaba más. Pero bueno, así son dos juegazos de estrategia, dos juegos muy buenos, muy buenos, estos Advance Wars. Y ojalá pues esto anime a que salga una tercera parte con algún pixel art un poquito más, el típico pixel art, que ya sabéis, el típico pixel art del 2D. Por ejemplo, ahora como el que estoy jugando de Dragon Quest, Octopath Traveler, ese tipo de gráfico, ese HD 2D, que es increíble, la verdad. Y molaría para este tipo de juegos. Luego, por otro lado más, también en Amazon, Paperman Adventure Delivered, que esto, pues bueno, los que seáis fan de las aventuras plataformeras estilo Nintendo 64, pues es un juego que creo que os puede gustar. Y esto lo conseguí en Amazon por 10 euros, ¿vale? O sea, 10-11 euros se puso, estaba tirado. El juego lo había visto por encima, lo tenía ahí en el radar, pero es de esos juegos que dices, bueno, porque esto por 20-25 euros no me lo voy a comprar, pero a 10-12 euros... pues oye, poco vas a perder. Por supuestísimo, dentro no viene absolutamente nada. Viene aquí un papel de dos juegos que tiene una pinta de morralla increíble. Así que no sé. Pero bueno, Paperman, pues como digo, es una aventura que somos ahí como un repartidor de correos. Pero es una aventura plataformera muy al estilo Nintendo 64. Un juego que puede estar bastante divertido, sobre todo para los que vivimos esa época del plataformero Nintendo 64. Así que ese Paperman puede estar muy divertido. Luego más cositas que nos hicimos por aquí. Gravity Circuit. También juraría que lo compré en Amazon. Creo que fue a 20 euros, 18 o 20 euros se puso. Un juego que realmente no me hubiera importado tener la versión de PlayStation 5. Porque quizás hubiera jugado, no sé si mejor o no sé. Pero que no me hubiera importado. Pero bueno, esta versión de Nintendo Switch, pues por lo que se ve también está bastante bien. Esto es un clásico, me refiero a un juego estilo muy clásico, juegos de 16 bits, estilo Mega Drive y cosas así, típicos juegos de acción, ¿vale? Así que, hostia, pues estos Gravity Circuit que te devuelven un poco a lo que era la infancia, ¿vale? Juegos de acción, arcades puro y duro, con sus toquecillos de plataformas. No sé hasta qué punto tiene toquecitos Metroidvania este juego, la verdad. Pero bueno, sí que son, pues como digo, juegos muy al estilo Mega Drive. Yo estos juegos los asocio más a Mega Drive que Super Nintendo, ¿eh? Yo no sé, es como todo más... Gráficamente es como más industrial, más robot, zonas así, como digo, más de industria, más industriales. Y eso lo asocio más a Mega Drive que a Super Nintendo. Cosas mías, seguramente, ¿vale? Pero oye, juegazo igualmente. Luego por aquí también, otro juego que lo compré en Amazon, A Tiny Sticker Tale. ¿Esto cuánto fueron, tío? ¿15 euros puede ser? Entre 15 o 20 o por ahí fue en Amazon. Y esto pues es también una aventura en el que estamos como dentro de un libro y vamos resolviendo puzzles a base de poner pegatinas, ¿vale? Un poco como los stick stacker, esos que habían cuando éramos pequeños, los stick stack. Pues algo así, ¿vale? Vamos poniendo y quitando pegatinas. A lo mejor el personaje para cruzar el río pues hay que poner una pegatina con un puente. En fin, hacer cositas así, ¿vale?
Lo divertido, ¿veis? Aquí veis, vamos coleccionando las pegatinas y tal. Lo divertido de esto es que dentro del libro viene aquí con unas pegatinas, aquí lo veis, ¿vale? Con las de los personajes, la del título del juego y tal. Lo que mola de esto es que gráficamente es súper bonito, tío. Es no una estética low poly, porque no acaba de ser low poly, pero es un poco esa estética. Y luego por dentro nos viene aquí con un pequeñito artbook, ¿vale? Del juego. Y como digo, pues aquí veis, vamos viendo la colección de pegatinas y tenemos que decidir cuál poner y dónde ponerla, ¿vale? Un poco, pues como digo, un poco a los stick stack que habíamos, que esto pues a los que seráis más veteranos por aquí del canal y ya tengáis canas como en mi caso, pues oye, os recordaréis lo que eran esos libros de pegatinas, ¿no? Que estábamos todo el día viciados. Yo de hecho aún tengo por ahí alguno de Dragon Ball y demás. Pero oye, la verdad, un juego muy bonito, una aventura cortita, porque es una aventura cortita, es una experiencia para pasar una tarde o dos, pero que siempre te dejan buen sabor y siempre son divertidos estos jueguecitos así más casual, ¿vale? Así que este Sticker Tale, pues la verdad, muy guay también, lo vamos a dejar por aquí. Luego seguimos. Esto fue una ganga increíble. Esto le mando un saludo y un abrazo a mi socio Carlos, que fue el que en su día me pegó el chivatazo. Y es que cuando abrieron reserva de este juego, esto vale 50 euros, ¿vale? Esta edición de Atari 50, la de Expanded Steelbook Edition. Esta edición costó 50 euros de salida, pero no sé qué ida de olla tuvo Amazon que lo pusieron en reserva a 18. Yo creo que se confundieron con la edición del Atari 50, la normal. Yo creo que se les fue la olla y pusieron esta edición a 18. Entonces, claro, los que teníamos reservados esa edición, Amazon no lo tuvo que cobrar a ese precio, aunque sabían que la habían cagado, pero bueno, nosotros lo teníamos reservado. Y ya sabéis que en Amazon cuando reservas algo, siempre lo reservas al menor precio que se pone durante la reserva. Y como se puso 18, pues tardó varios días. Yo creo que ellos se dieron cuenta de la cagada, intentaron cancelar reservas y tal, pero cuando vieron que no pudieron, dijeron: hay que asumir la cagada, se lo enviamos y ya está. Como digo, esta es la edición Steelbook de esta Atari 50, ¿vale? Y dentro pues viene algún extra. Por aquí nos vienen pues estos típicos tarjetitas que venían en la parte de las cabinets, de las arcades, ¿vale? Ahí tenemos el Asteroids, aquí tenemos el Berserk, por aquí también el Breakout, mítico Breakout. Y bueno, pues como digo, estas pegatinas que eran las típicas que venían en los arcades. Luego por aquí también tenemos algún añadido más. Por aquí tenemos lo que sería una pegatina de Sigi, ¿vale? Que esto era pues como una compañía pues también de arcades y demás que habían en la época de Atari. Y luego por aquí pues algunos de las portadas de lo que eran los cartuchos de los juegos. Por aquí tenemos el Maze Crash. También tenemos por aquí el Berserk y el Atari Video Cube, ¿vale? Que esto pues ya sabéis, juegos de Atari, juegos un poco de... No es que tengan un final, pero bueno, es ir sumando puntos, ir haciendo puntos y tal. La verdad, estos recopilatorios son una pasada porque ya no es por el contenido que te traen, que es muchísimo, es lo bien estructurado que están los juegos. Porque tienes como un menú en el que te va explicando desde el inicio de la Atari hasta el final y te va explicando con un montón de vídeos de los desarrolladores, del director de la compañía. Te explican cómo creaban el juego y todo mediante vídeos, imágenes, cómo creaban los juegos. La verdad es que tiene un montón de contenido en cuanto a recopilatorios, que a mí ya sabéis que me gusta mucho comprar juegos recopilatorios. Creo que esto es de lo mejor que se ha hecho nunca en la historia, porque es lo que digo, ya no es solo los juegos que traen, que son un montón, es cómo te van explicando, ¿veis? Aquí lo veis, cómo te van explicando año por año todo lo que pasó, todo lo que hicieron, con vídeos, imágenes, en fin. La verdad es que es un recopilatorio que está increíble, este Atari 50. Ya el primero era muy bueno y este, que es la Expanded Edition, que viene aún con más contenido, pues mejor aún. Por otro lado, esto lo compré en My Nintendo Store, Mario Luigi, Conexión Fraternal, ¿vale? Esta edición que, bueno, pues esto, la putada es que en su día grabé un vídeo haciendo un unboxing de esta edición y el vídeo se me corrompió editándolo, así que se petó, lo perdí y dije pues ya esperamos a las compras, porque ya sabéis que mi tiempo es muy limitado por desgracia y no puedo... Sí que puedo grabar, porque de hecho tengo muchos vídeos grabados, pero la putada es que luego no tengo tiempo para editarlos. Aunque yo en la edición de vídeo no suelo hacer mucho, porque cuando me pongo a grabar intento grabar todo del tirón, ¿vale? Aunque haga alguna cagada hablando o algo, da igual, lo dejo.
quiero que mis vídeos sean naturales en ese sentido, la verdad. Y bueno, pero aún así hay veces que sí que hay que editar algunas cosas y tal y no me da tiempo, porque a lo mejor se ve algún código o he dicho alguna cagada y tal. Esto, como veis, no está el cartucho porque lo tengo metido en la Switch. Y es un juego que ya me he terminado. Es un juego que me he terminado, este Mario & Luigi Connection Fraternal. Es un juego divertido, pero que si durara como 15 horas menos sería mucho más divertido, sería mucho mejor. Es un juego alargado tontamente, la verdad, se hace muy largo al final. Creo que me duró 40 horas o por ahí, o 50 horas. Y es un juego que si le quitas 20 horas no pasa nada. Y un juego que si en vez de 40 dura 20 hubiera sido mucho mejor, porque el añadido no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso ya lo explico en el vídeo de la tier list, ¿vale? Que veréis 2 o 3 vídeos más atrás de este. Ahí explico todos los juegos que me pasan en el 2024 y explico lo que me pasó con ese juego, ¿vale? Por aquí tenemos una Steelbook. Esto, como digo, fue una edición de My Nintendo Store. Esto salió, creo que fueron 67 o 70 euros lo que me costó, ¿vale? Ya sabéis que el envío es gratuito. Si superas los 50 euros y cualquier juego de salida te vale más de 50. O sea que esto es envío gratuito por parte de Nintendo. Por aquí veis la Steelbook con Mario y Luigi, ¿vale? Luego cositas que vienen aquí añadidas, pues por aquí tenemos un llavero con los 2 personajes, ¿vale? Aquí lo veis. Ahí los veis, los 2 personajes del juego. Y luego pues por aquí también, esto por no hacer spoiler, pero bueno, es como una cosita importante que va pasando en el juego. Luego, por otro lado, por aquí tenemos unos sellos, que esto sí que lo regalaban aquí, no hacía falta comprar la edición en My Nintendo Store, porque esto si lo comprabas la edición en Game o lo regalaban, ¿vale? Que son como unas estampas, son unos sellos, ¿vale? Y cada uno de estos, pues quitando esto de aquí, pues aquí veis, ¿vale? Con el sello, y son estos dibujitos que veis aquí. Por un lado, el sello de Mario, a ver si quiero enfocar ahí la pantalla. Ahí está. Por ahí tenemos a Mario, aquí a Luigi. Estos que son unos cuadraditos que son una parte también del juego que hay que buscar, son como unos coleccionables del juego. Y por otro lado, pues ahí el interrogante, pues cuando algún personaje te queda alguna misión, alguna ayuda y tal, pues ahí está. Y esto pues básicamente son estampas, ¿vale? Son sellitos, mirad, lo pongo aquí para que lo veáis, ¿vale? Ahí lo veis, son sellos. Lo que pasa es que la piel no marca muy bien, pero bueno, ahí más o menos lo podéis ver, ¿no? Bueno, pues los clásicos sellos que antes nos poníamos siempre de pequeños en las manos y tal. Y luego por otro lado, lo que nos viene aquí es pues una cadenita de estas para los viajes y tal, ¿vale? Y también con el logo de una de las cosas que pasan en el juego. Y por otro lado, pues con esta cadena, que esto es por lo típico para las maletas de viaje, los pasaportes y demás, ¿vale? Para guardar aquí por las tarjetitas de viaje, pasaportes y tal. Y bueno, pues ahí viene también para que pongamos nuestro nombre, dirección y tal, por si perdemos la maleta y tal, pues que sepas de dónde es. Y viene aquí pues con la cuerdecita típica, ¿no? Esto, como digo, son varios extras que venían en la edición. Ya digo, el juego no es que me haya desagradado, pero me defraudó un poquito, porque hostia, cuando llegas a un punto ya que dices, vale, esto tiene que ser el final, a lo mejor es que es la mitad del juego. Es que cuando llegas a un punto que dices, vale, ya lo tengo todo, aparentemente, pasa una cosa en el juego que te lo jode y tienes que volver a hacer un montón de cosas que ya habías hecho y dices, ¿por qué me estás alargando así el juego de esta manera tan tontamente? Pero bueno, aún así, buen juego, buena edición, 70 euritos, que oye, el juego de salida creo que cuesta 60, así que por 10 euritos más, pues ahí tenéis esa Steelbook con estos añadidos de aquí que no es tan mal. Por otro lado, vamos con más cositas. Lo que nos queda aquí son ediciones especiales ya, Por un lado, Sonic Origin Plus. Esto también están de Extra Life en el Salón del Manga. Esto me costó, creo que fueron 15 euros para este Sonic Origin Plus. También buscaba la edición de PlayStation 5 porque la de Switch me parece muy cutre. Y me diréis, ¿por qué te parece tan cutre? Fijaos en esto, tío. Es que fijaos en esto, En vez de hacer... Esto ya lo hicieron también, creo que fue con la del Sonic Mania o la del Sonic Plus, alguno de estos. Creo que es Sonic Mania. Tío, en vez de reducir la caja de cartón y hacerla pues al tamaño de lo que es la de Switch, han hecho la caja estándar, lo que es la de Play 5, porque aquí te cabe lo que sería la caja de Play 5. Y por no hacer otro diseño, dijeron, es la misma, pero simplemente pues cambia lo de Play 5 por lo de Switch. Pero como sobra, pues te meten aquí un cartón, que esto es una putrada de cojones. Pero es que hay que ser cutre para hacer esto, hay que ser cutre.
Y bueno, pues aquí lo que te viene en esta edición, ustedes ya sabéis, son los juegos clásicos de Game Gear de Sonic. También viene algún añadido más, algunos juegos más, pero bueno, en especial pues es por tener los de Game Gear. Y aquí veis, ¿vale? Los Sonic, pues aquí veis el del 91, el del 93 y el del 2022. Como el diseño del 91 no hay ninguno, la verdad, a mí me encanta este diseño de Sonic. Aquí vemos también los diseños de Tails, el de Knuckles. Ahora sobre todo que estamos con Sonic 3 Shadow, pues la verdad, hostia, viene muy bien, ¿no? Haber tenido esta edición. Y luego pues aquí algunos de los juegos que vienen, ¿vale? Los Sonic de Hedgehog, el 1, el 2 y el 3. Sonic and Knuckles, que fue como esa expansión, ese añadido del 3. El Sonic CD, ¿vale? Con sus portadas, aquí vemos las portadas. Estas creo que eran las americanas, ¿verdad? Estas que efectivamente, estas son las portadas americanas, las portadas europeas, las portadas japonesas. Y luego por aquí pues tenemos las de Game Gear, ¿vale? Aquí vemos las portadas de Game Gear, que aquí lo que nos vienen es el Sonic and Tails, Sonic 2, Sonic 1, Sonic Spinball, Sonic G, el Dr. Robotnik, Sonic Drift, el Drift 2, que estos dos creo que nunca han salido en un recopilatorio, ¿vale? Estos juegos de carreras de Game Gear, de Sonic. Y oye, pues aquí los tenemos. Y luego pues aquí veis, ¿vale? Las diferentes portadas del Sonic Origin Plus, que es esta edición. Que ahora como veréis, pues yo le he puesto la reversible, que me parece preciosa. Y luego pues por aquí pues algunos artbooks del juego, ¿vale? Y eso pues es el contenido que viene. Y aquí, como os decía, esta es la portada del Sonic Origin Plus, que la verdad me parece preciosa esta portada. La otra por el otro lado es como igual que la caja de cartón, ¿vale? Igual que, bueno, ahora después lo veréis, pero es básicamente esta portada de aquí. Pero esta de aquí es que me parece preciosa, tío. Con el loguito de Mega Drive y tal. Me parece súper bonita esta portada. Y aquí veis, ¿vale? Para 1 o 2 jugadores, algunos de los clásicos de esta colección. Y luego por dentro, pues también nos viene aquí un código para canjear por algunos personajes. Aquí un artbook, ¿vale? Ya veis la portada reversible, que esta es la clásica, lo que os viene en la edición. Pero bueno, tenéis esta reversible que, como digo, me parece muchísimo más bonita. Y luego pues aquí dentro nada, nos viene los típicos, esto tonterías de garantía y tal. Así que oye, pues una edición que por 15 euritos no está nada mal, quitando esto. Es que hay que ser cutres, ¿eh? Es que fijaos el cartón que viene, tío. Para conseguir que el tamaño sea este, os meten este cartón aquí, en vez de hacerlo a este tamaño la caja de... Coño, hazme la caja de cartón a este tamaño, tío. Házmela a este tamaño Pero en fin, yo qué sé, cosas que a veces no entenderé muy bien, estas cutradas. Más que nada yo creo que lo harán por ahorro, por no hacer otra caja, pero me parece cutre de cojones. Luego vamos a ir con 2 ediciones más. Por un lado tenemos este Fight and Rage, ¿vale? Que esto lo compré en el stand de Selecta Visión, también del Salón del Manga, y lo tenían a 20 euros. Y me parece una edición increíble para este beat'em up. Que esto, si no recuerdo mal, lo hizo un chico. No sé si fue Chile o de Colombia. Si lo sabéis, lo podéis dejar ahí en comentarios. Pero creo que lo hizo una sola persona y era... Creo que era de Chile o Colombia o algo así. Y bueno, pues es un beat'em up que te lleva un poquito pues a lo que era la época dorada de los beat'em up. De los 80, sobre todo 90, con esos Street of Rage y demás. Esto lo que mola es que... Es una tontería, pero aquí las pestañas viene con dos sellitos ahí, ¿vale? De los personajes. Y bueno, pues oye, tontería, pero que están guay. Y luego pues aquí el añadido que tenemos de esta edición. Por un lado, el soundtrack en físico, como tiene que ser, ¿vale? Pues bueno, con todas las canciones, sabéis, 2 discos. Con todas las canciones, esto, si queréis lo vamos a abrir y lo vemos. ¿Vale? Coño, que paso hacemos el unboxing aquí. Aquí veis, el disco 1 y el disco 2, con algunos de los protagonistas. Muy noventero, muy noventero el diseño de los personajes, cosa que hoy en día no se vería muy bien, pero oye, muy noventero. Esto por la parte de atrás tiene como un código, ¿vale? Que viene ahí, pues también, creo que es el soundtrack, pero en digital. Y luego aquí lo que mola es que por la parte trasera, ¿vale? Nos viene aquí el disco, nos viene aquí metido. Que la verdad es que está guay con esto de fondo para tenerlo así como expuesto. Y aquí dentro pues nos viene con portada reversible, ¿vale? Y con el soundtrack, el cartucho del juego, ¿vale? Yo lo tengo en esta edición porque esta edición es la europea, por así decirlo,
¿vale? Y está pues con el sello este típico que viene de Alemania y cosas así, del PEGI. Y la verdad está muy guapo este juego, ¿eh? Es un beat'em up, como digo, un beat'em up clásico. Y luego pues por aquí pues nos viene un stand, ¿vale? Que es para colocar estas pues puestas aquí. Un stand acrílico, ¿vale? Esto sí que no lo voy a sacar de aquí porque es una tontería, porque ya lo estamos viendo aquí. Y la verdad es que está muy guay con algunos de los ataques de los protagonistas y tal. Y esto mola mucho porque cuando lo tienes colocado y lo tienes puesto así, pues se ve como en relieve, ¿no? La verdad es que está muy guay. Y coño, por 20 euritos esta edición. Es un juego que lo quería sí o sí. Es una edición que la tenía puesta muy encima al ojo. Pero nunca ha bajado de los 40, 45, 50 euros. Y hostia, lo viene en stand de Select a 20. Y dije, pues ahora es el momento de hacerme con ella sí o sí. Así que nada, pues oye, un beat'em up más, que ya sabéis que es uno de mis géneros favoritos de los videojuegos. Y más si es así clásico como este Fight and Rage. Y luego en cuanto a Switch, nos queda una edición especial más, ¿vale? Que esto es muy especial además, que es este Clock Tower Rewind, ¿vale? Esta es la edición Super Deluxe, edición japonesa de Clock Tower. Así que, pues, oye, típico juegazo de la Super Nintendo. Vamos a sacarlo por aquí. Esto es edición japonesa, esto lo compré en Amazon Japón a un precio de 70 euros esta edición, ¿vale? Quitamos por aquí el papelito este que viene. Ahí veis las tijeritas, ¿eh? De esto hicimos un unboxing, ¿vale? Tenéis un unboxing en el canal mucho más extenso, que lo vamos a ver muy por encima, ¿vale? De ahí pues viendo al tijeritas y demás. Esto pues como veis viene aquí en una edición de caja de cartón. La verdad es que tiene así como un efecto metalizado que mola muchísimo la portada. Mola muchísimo la caja. Vale, y esto pues ya sabéis, un remaster del clásico juego de Super Nintendo. Aquí viene con una tarjetita de lo que sería la protagonista, ¿vale? Y luego pues por aquí trae pues una especie de artbook, ¿vale? Que tenemos por aquí, con un cómic. Luego aquí una imagen de la protagonista ahí cuando aquí te ha pillado el tijeritas. Aquí ya no tienes vuelta atrás, ¿eh? Aquí estás jodido ya, ¿eh? Cuando te has pillado el tijeritas, aquí estás jodido. Luego aquí una de las imágenes del juego, ¿vale? Que es preciosa esta ilustración, así especie de mosaico, la verdad es que es súper bonita. Y luego aquí pues algunas pegatinas con las miniaturas que aparecen en el juego. Esto ya sabéis que tiene un poquito toque de juego clásico, aventura gráfica, ¿vale? De point and click. No es un point and click, pero bueno, tiene... Seguimos. Tiene ese componente de aventura gráfica, ¿vale? Y luego por aquí en esta cajita, ¿vale? Así todo como muy premium, muy deluxe. Pues nos viene aquí el soundtrack con los 2 discos, ¿vale? De este soundtrack, vaya, de este juego, de este clásico de juegos de terror, ¿vale? Y luego pues por aquí pues un pequeño librito y tal. Y luego pues por supuesto aquí nos trae también el juego en físico, ¿vale? De este Clock Tower Rewind. Que esto pues como veis aquí pues viene con un contenido y viene aquí con un manual imitando lo que era el manual de la Super Famicom, ¿vale? El manual clásico de Super Famicom, pues aquí lo veis incluso con los puntitos estos clásicos de la Super Nintendo, pues también lo viene ahí. Y bueno, pues esto es un pequeñito manual, ¿vale? No sé si recrea el manual tal cual, ahí veis la torre del reloj, la Clock Tower, ¿vale? Lo que es la mansión, donde pasa toda la aventura, todo el juego, y ahí veis algunas de las imágenes, ¿vale? Con la protagonista y tal, que tenemos que ir recorriendo varias zonas de lo que es esa mansión. Así que bueno, pues una edición muy bonita para este juego. Como digo, por 70 euritos me llegó a casa por parte de Amazon Japón. Y oye, pues una edición que la verdad me gusta un montón, me parece súper bonita, la de este Clock Tower. Así que este es el último juego comprado a final de mes, ¿vale? Así están todos los juegos ya, todo lo que hemos comprado en este mes. Pero como os decía, vamos a hacer una especie de bonus track, por así decirlo,
Y vamos a ver 4 steelbooks de películas que compré también a final de año, ¿vale? Ya sabéis que con todo el Black Friday, fin de año y tal, se lanzan un montón de ediciones especiales de películas, steelbooks y demás. Así que me hice con algunas de ellas. Por ejemplo, un clásico peliculón de Marvel, que es película de Blade, ¿vale? Esto es peliculón, peliculón, la de Blade. Fua, qué mítica esta película, ¿eh? Así que se puso esta steelbook por, creo que fueron 10 euros o 12 euros o algo así en Amazon. Y coño, es que esto es un clásico, ¿eh? Esta película recuerdo yo verla en el colegio, tío. Esta nos la pusieron a nosotros en el colegio, ¿eh? Esta película de Blade. Yo creo que al profesor le molaba y dijo, voy a ponerles esta peli porque me apetece verla. Punto, no había más. Porque ya me dirás tú a mí que tiene esto de enseñanza para verlo en un colegio. Pero bueno, fue un peliculón y nos gustó a todo el mundo, así que perfecto, nos venía increíble. Y aquí veis la steelbook como es por dentro, ¿vale? Viene tanto la edición en 4K como en Blu-ray. Ahí veis por dentro cómo es esta steelbook. Y como digo, joder, peliculón clásico, peliculón clásico, que ya sabéis que el año que viene, no sé si este año o el año que viene, sale una nueva peli de Blade, sale una nueva peli de Blade. Así que tenemos aquí esa steelbook. Esto por cierto lo voy a dejar aquí. Luego por otro lado también 3 películas que se lanzaron en la steelbook, 3 películas recientes. Vamos a ir primero, por ejemplo, por esta de aquí, Deadpool and Wolverine, Deadpool y Lobezno, ¿vale? Para que los latinoamericanos os riáis un poco de nosotros con lo de Lobezno, pues ahí está. Pero bueno, ya veis que han respetado fiel el nombre, de Wolverine. Y bueno, pues aquí tenemos la steelbook de lo que sería esta tercera parte de Deadpool. Y steelbook que salió en 2 partes. Esta es la que de fondo se ve a Deadpool. Luego hay otra en la que se ve mirando para el otro lado a Wolverine, ¿vale? Pero bueno, yo me hice con la edición de Deadpool. Y luego aquí en la parte trasera, en vez de salir el logo de Deadpool, pues sale la máscara de Wolverine, ¿vale? Y luego por dentro, pues nada, aquí veis diferentes imágenes de los personajes. Y aquí tenemos lo que sería el disco de Deadpool, que es la versión en Blu-ray, y el disco de Wolverine, que es lo que sería la edición en 4K, ¿vale? Y ahí veis el fondo de la steelbook. Como digo, hay esas 2 versiones, ¿vale? Los más coleccionistas pues se hicieron con las 2, porque digamos que poniendo una al lado de la otra es como que uno mira al otro, ¿vale? Porque la steelbook de Wolverine pues miraría para allí Wolverine y es como que se va mirando cara a cara, ¿no? Pero bueno, tampoco quería gastarme 70 euros porque esto cuesta 35 euros y tampoco me quería gastar 70 euros para tener 2 veces la misma película, simplemente que cambia la portada de la steelbook. Estoy enfermo, pero a veces me pongo un límite, ¿vale? Así que esta sería una steelbook. Luego, por otro lado, también me hice con la steelbook de Beetlejuice, que ya sabéis que fue esta especie de... ¿cómo podríamos decirlo? Si fuera un videojuego sería un remake, ¿no? De la película clásica de Tim Burton, de Beetlejuice. Así que bueno, pues aquí pues, que se lanzó otra vez esta película, esta nueva versión. Y bueno, pues aquí tenemos la steelbook, ¿vale? Muy bonita también, muy bonita. Aquí, como siempre, ya sabéis que viene la versión tanto en Blu-ray como en 4K, como estamos viendo en todas las steelbook. Y bueno, pues ahí veis cómo es por dentro la portada, ¿vale? Meto un poquito el reflejo, pero bueno, se ve bien ahí. Así que nada, pues otra película más que añadimos a la colección de steelbooks, que ya van unas cuantas. Y oye, portada que mola un montón, ¿eh? Mola mucho esta steelbook. De esta también hay varias, creo que hay 2 o 3 diseños. Yo me cogí esta porque sinceramente es la que más me gustó. Y esto también salió, creo que fueron a 30, 35 euros, algo así. Esta steelbook de Beetlejuice. Y luego por último me hice también con la steelbook de Alien Romulus. Steelbook preciosa de un peliculón de Alien que ya tocaba porque, joder, hemos tenido que sufrir bastante con la saga Alien y ya por no hablar de las cosas que salían como Prometheus y demás, ¿vale? Por detrás os lo enseño como es, ¿vale? Ahí lo veis. Recreando la mítica escena de la Teniente Ripley con el Alien, ¿vale? Ahí lo veis. Y esta peli, pues la verdad es que mola un montón esta peli y vuelve un poquito a la esencia de lo que era Alien, ¿no? De la primera peli del terror. Tiene toques de acción, evidentemente, pero tiene ese toque como que recuerda a la primera película, que es más como de tensión, más de terror y no tanta acción y tanta como luego fueron la segunda y sobre todo la tercera parte, ¿no? Así que aquí veis por dentro cómo es, ahí está el Alien.
¿vale? Aquí pues como siempre también la peli en 4K, que es en este disco rojo, y este disco en negro, que es la de la versión 4K. Y ahí tenemos pues también recreando la mítica escena, ¿vale? Así que oye, pues otro peliculón que para los que somos fans de la saga de Alien, pues la verdad, bastante contentos con esta peli de Romulus, ¿vale? Ya veis por dentro el logo, ¿vale? Por la parte trasera. Así que nada, pues para los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, pues estas son las 4 steelbooks que hemos conseguido también de las nuevas películas. Así que nada, pues ahora sí, estas son todas las compras de final de año de 2024. Ya en 2 semanitas más o menos tendremos las compras del primer mes del año de enero, que ya sabéis que con la cuesta de enero no va a haber tanta locura de juegos como aquí, pero bueno, ya tenemos cositas, ya tenemos ahí unos cuantos jueguecitos. Así que nada, espero que os hayan gustado todas las compras de este final de año, espero que os haya divertido el vídeo y como siempre, ya sabéis, nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.